¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Bueno, como habrán visto en estos últimos días, estamos conociendo un poco las impresiones de gobiernos locales y también de oposición sobre lo que han sido estos 3 años. Hoy queremos seguir en esa línea para hablar de estos 3 años de mandato. Vamos ahora a referirnos al Concello de Narón. Lo hacíamos hace pocos días con el alcalde, con José Manuel Blanco, y hoy queremos pulsar las sensaciones que se tienen desde la oposición, que en este caso, como bien saben, en el Concello de Narón se encuentra únicamente el Partido Popular en ese espacio de la oposición. Y hoy tenemos la suerte de contar con el portavoz de esta formación, Miguel de Santiago. Muy buenas tardes, señor de Santiago, y gracias por acompañarnos un día más. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hablaba yo de esos 3 años de gobierno. No sé qué balance puede hacer el Partido Popular de este periodo, señor de Santiago. La verdad es que, fíjese bien, esta pregunta que me está haciendo ahora del balance de esos 3 años, yo recuerdo que ya lo hiciéramos el año pasado y el anterior. Esto me recuerda un poco a aquella película en la que el protagonista se levantaba todos los días en el mismo día. Y aquí en Narón pasa un poco lo mismo. Aquí en Narón nos estamos levantando todos los días con el mismo día y con los mismos problemas. A mí me duele decir lo que voy a decir, pero es que es así. El balance de Narón de esos 3 años es el balance de un fracaso. Es el balance de un sonoro fracaso. Es el balance del peor gobierno municipal de Narón de los últimos años. Y es un fracaso en todos los ámbitos de la política municipal. Mire usted, es un fracaso primero en el ámbito económico. Luego yo daré unos datos concretos, pero así por resumirle un poquito por encima, le diré que por un lado han acabado el ejercicio perdiendo dinero, 800.000 euros, han acabado este ejercicio haciendo que los naroneses pagaran más y que recibieran mucho menos. Ha sido el año del fracaso económico porque además le han encargado la gestión de la economía a quien días antes de las elecciones decía que las cuentas de Narón estaban totalmente arruinadas. Y curiosamente días después, pues este hombre dice que estaban nadando en la abundancia. Pero ha sido un fracaso en más cosas, en todos los ámbitos de la vida municipal. Mire, ha sido un fracaso en la política de servicios. Han construido 3 guarderías, ahora 4 con la de Jubia, y el propio alcalde, el señor Blanco, reconocía que era imposible mantenerlas, que no podía mantener aquellas guarderías que él había hecho y que había anunciado a bombo y platillo. Y ha tenido que ser la Xunta de Galicia, como ocurre casi siempre en Narón, la que ha acudido al rescate y se ha comprometido y ha asumido lo que es la gestión de la 4ª guardería, la guardería de Xubia, que por cierto recuerdo que fue hecha en un 95% con fondos FEDER. El ayuntamiento se gastó apenas un 5% de su coste. Ha sido un fracaso en la gestión de las grandes áreas que había creado Narón. Me refiero, por ejemplo, al área, a la Granxa Escola Aldea Nova, y me refiero al Molino de Pedroso. 2 inversiones, 2 actividades que han costado mucho dinero a los naroneses, en las que se han invertido muchas ilusiones, y una de ellas, las 2 buenas, pero una de ellas modélica, como es el Molino de Pedroso, que están abandonados, que vemos que están abandonadas y que lamentablemente han tenido que despedir a los empleados y se han ido sin cobrar un duro. Ha sido un fracaso en la gestión del centro de salud. Llevamos 6 años si no me equivoco, desde que se firmó el protocolo para poner en marcha el nuevo centro de salud. Y el alcalde, el señor Blanco, no ha sido capaz de aportar la cantidad comprometida, no ha sido capaz de poner en marcha el centro de salud. Ha sido de nuevo la Xunta de Galicia la que ha tenido que acudir al rescate y se ha comprometido a poner en marcha este centro de salud en fechas muy próximas. Ha sido un año de fracaso en política deportiva. En Narón creían que bastaba con dar dinero, y no basta con dar dinero. Dar dinero es importante cuando lo hay, pero hay que hacer una verdadera política deportiva. Una política deportiva de promoción del deporte base, de promoción de los clubs, que se base en ideas, en trabajo,
en compromiso con los clubs, en compromiso con los jóvenes, en compromiso con las asociaciones. Y ahora que hay poco dinero, ¿qué pasa? Pues muchos clubs se ven abocados a desaparecer. Muchas instalaciones deportivas, y me refiero concretamente al estadio de Río Seco, están en estado lamentable, con auténtico riesgo para la integridad física de los espectadores. ¿Por qué? Porque se han basado en dar dinero sin que haya una política deportiva seria a cambio. Y ha sido un fracaso también en la política cultural. En Narón, el Padrón de Cultura, que consume un disparate de recursos, ha hecho cultura de escaparate. Ha hecho cultura en la que se pagan cantidades desorbitadas a artistas conocidos que no llenan el aforo, que hay que subvencionar las entradas, pero aquellas actividades culturales del pueblo, aquellas actividades culturales en las que el pueblo participa, que se implica, aquellas actividades que forman parte de nuestra cultura más ancestral, como puede ser, por ejemplo, me refiero en concreto a lo ENACH, que desde hace años ponen en marcha a los vecinos de Sedes, están en riesgo, porque no interesa la cultura participativa, interesa la cultura de escaparate. Por eso digo, y lo digo con todas las consecuencias, estamos viviendo ahora en Narón el peor alcalde de toda nuestra historia democrática. Un alcalde y un gobierno municipal que van de fracaso a fracaso. Bueno, ha puesto sobre la mesa, señor de Santiago, numerosísimos temas que iremos analizando con el paso de los minutos, pero antes de meternos en cada uno de ellos, me gustaría un poco que también valorara, pues desde su propio partido, ¿no?, la oposición que ha realizado el Partido Popular en Narón en estos 3 años, ¿no? ¿Cómo ha sido esa oposición, ¿no? Yo recuerdo la entrevista que emitieron con el alcalde de Narón hace pocos días. Decía que la oposición en Narón se quejaba de pocas cosas porque realmente lo hacían todo muy bien. Y que en Narón no había casi oposición y que, bueno, que hacíamos pequeñas cosas. El alcalde confunde muchas cosas. El alcalde confunde la educación, el alcalde confunde el ser riguroso, el alcalde confunde no ser grosero y no insultar con no ser responsable. Nosotros, como bien sabe, somos el único partido de la oposición que hay en Narón, pues el grupo de gobierno ha ido ganando poco a poco a los pequeños grupos hasta formar este nefasto cuatripartito. Pero de eso me alegro de verdad, porque, mire, como dice el refrán, vale más estar solo que mal acompañado. Nosotros hemos hecho una oposición seria, una oposición rigurosa. Hemos votado que sí a aquello que es bueno para Narón y hemos votado que no a lo que no es bueno para Narón. Dice el alcalde, bueno, es que en los plenos todo se aprueba por unanimidad. Pues es cierto que cuando al pleno van cuestiones de trámite, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, oye, este camino que pasa al inventario, pues votamos que sí. Estas ayudas al club deportivo, pues votamos que sí. Pero votamos que no cuando las cosas son malas para Narón. Y eso es lo que no entienden, porque están acostumbrados a hacer oposición por oposición. Entonces, cuando ellos no gobiernan, votan que no a todo. Y es más, en Narón le hacen oposición a la oposición. Le hacen oposición al Partido Popular, que está en la oposición. Yo, este trabalenguas, el que lo entienda, que lo compre. Y es más, nosotros hemos presentado mociones, hemos presentado iniciativas, y se rechazan todas, pero se rechazan no tras el estudio, no tras valorar si son buenas o malas para los vecinos de Narón. Se rechazan porque miran la firma, ¿quién firma esto? PP, no, fuera. El PP, no se toma en consideración. Y se rechazan simplemente porque las presenta el PP. Hace apenas 2 o 3 meses hay un conflicto con Sigue Latente, que es el conflicto de Pedroso, en la cual los vecinos de Pedroso no tienen local para la asociación de vecinos. Entonces hicimos una propuesta para dotarles de un local a los vecinos, la única parroquia que no lo tiene, y la rechazaron. Pero ellos metieron otra, 5 minutos antes de que se cerrara el registro, y se aprobó por vía de urgencia. Bien, nosotros hemos preparado una moción para que se apoye el OENACH de Sedes, y han rechazado ya su debate. No han entrado ni siquiera a debatirla. Han dicho que no correspondía y ya la han rechazado sin debatirla. Y eso pasa con todo. Mire, no nos han llamado para nada. Nosotros queremos que Narón prospere. Nosotros somos naroneses y queremos lo mejor para Narón, gobierne quien gobierne. Y yo le he dicho al alcalde varias veces, estamos aquí, somos oposición, pero también queremos ayudar. Y si podemos ayudar en algo, con la Xunta, con la Diputación, con quien sea, estamos aquí. No nos han llamado para nada, en absoluto. Pero sí hemos ido de motu propio, aunque nos hayan llamado, hemos ido. Y yo le puedo decir que hemos ido a Sanidad a hablar del centro de salud. Hemos ido a Bienestar a hablar de la guardería de Xubia y se ha conseguido.
Estamos en la Diputación trabajando para que sea realidad ya este año la ampliación de la carretera del 13, para que sea realidad ya la senda peatonal y la mejora de la seguridad de los peatones en la carretera de San Julián. Estamos trabajando para que a medio plazo podamos tener ya las aceras en la carretera del Feal. Es decir, estamos trabajando en todos los ámbitos. Hoy mismo por la mañana a las 10, unos técnicos de la Consellería de Infraestructuras han ido a ver Freixero, hemos hablado con ellos, porque hay un peligro con los pasos de peatones. Bien, todo eso lo hemos hecho nosotros, siendo oposición y por el bien de Narón. Con lo cual, el alcalde, que no se vanaglorie, pues tiene una posición que trabaja seriamente por Narón, que no insulta, que no grita, pero que trabaja. Y hablaba antes de un tema importante, señor de Santiago, que además hemos hablado de él en los últimos, casi diría yo, años, por esa polémica que se había despertado con la entrega de terrenos. Me refiero al centro de salud. Parece que en los próximos días, lo comentaba el otro día el alcalde precisamente, podría firmarse un nuevo protocolo con el Sergas que podría poner fin a este gran proyecto, por lo menos al inicio, ¿no? Para que arranque de una forma clara, ¿no? Esa construcción. Sí, y la verdad es que nos alegramos muchísimo de que este asunto por fin se desbloquee. Se desbloqueó porque el Concello se enrocaba además en unas posiciones en las que era imposible sacarlo de ahí y Sanidad siempre estuvo dispuesta a asumir esta importante inversión. Mire, el primer protocolo, que finalizó su vigencia hace 2 años, estipulaba que si en esos 3 años de vigencia no se cumplía, Sanidad se podía desentender de cumplirlo. Pues bien, Sanidad no solo no se desentendió, sino que siguió trabajando, llamó al Concello, pidió documentos para seguir trabajando con eso. Yo lo he dicho muchas veces, cuando el alcalde convocó a la manifestación a la que fueron 90 personas, aún no habían entregado los terrenos y él sabe que tenía que entregarlos. De hecho, días después los entregó. Bien, en fin, eso ya ha pasado. Nosotros queremos, y yo le aseguro que he trabajado muy duro ya desde antes de haberme comprometido con la política, en mi época de jefe de servicio de centro de salud, con el nuevo centro. El centro de salud actual se ha quedado pequeño y sin posibilidades de crecer. ¿Por qué? Pues porque la voracidad urbanística de Narón lo ha ahogado. Cuando se hizo este centro fue el primer edificio de la zona, no había ningún otro, pero el Concello no fue quien de planificar una posible ampliación. Lo ahogó, lo constriñó con edificios, centro comercial, Concello, viviendas, y ahora no puede crecer, lo cual va a obligar a que todos los gallegos hagan una inversión millonaria para hacer el nuevo centro. En fin, resumo, nosotros nos alegramos de que por fin el Concello se ponga las pilas. Hemos trabajado por eso y seguiremos trabajando para que este nuevo centro sea una realidad lo antes posible. Hablaba antes de un tema económico, señor de Santiago, también importante, como son los impuestos. A raíz de eso, me gustaría un poco que analizase cómo ha sido esa evolución económica del Concello de Narón en este tiempo, no sé si corto o largo, ¿no? de tres años, ¿no? Bueno, pues yo, si me permite, pues no quisiera fiarme de la memoria, que mi memoria para los números a veces flojea un poquito, ¿no? Y yo quisiera dar aquí algunos datos. La evolución económica de Narón ha sido, como yo le decía en un principio, la historia de un sonoro fracaso. Mire, yo le voy a dar algunos datos. Por ejemplo, en el 2013 el resultado del presupuesto fue negativo en 850.000 euros. Es decir, se han gastado 850.000 euros más de lo que han ingresado. Y eso, fíjese, a pesar de que Narón han aumentado los impuestos. Han aumentado los impuestos en los últimos 3 años y van a seguir aumentando en los próximos 3 años. Y eso a pesar de que Narón ha bajado la inversión. Eso a pesar de que Narón ha habido recortes, aunque el alcalde lo niegue, en temas sociales, educativos, culturales, deportivos. Mire, la inversión de Narón este año, el 70% procede de la Diputación. Y va a invertir la Diputación más del doble en Narón de lo que invierte el propio Concello. No quisiera aburrirles a los espectadores con números, pero le voy a decir un dato muy importante. Fíjese, en el año 2010, hace apenas 4 años, la inversión por habitante en Narón era de 210 euros. 210. En el año 2013, 3 años después, es de casi 5 veces menos, 45 euros. Hace 4 años, Narón invertía por habitante 210 euros, hace un año invierte 45 euros. Eso por un lado.
Por otra parte, hay un ente que es un ente monstruoso, digo monstruoso por tamaño y por consumo de recursos, que es el Padroado de Cultura. El Padroado de Cultura es un saco sin fondo que consume recursos para hacer, como yo le decía, cultura de escaparate, que esa no es la cultura que nosotros queremos. Y no solamente hace cultura de escaparate, sino que el informe del propio interventor dice que este padroado incumple los objetivos de estabilidad financiera. No está cumpliendo con la normativa de gasto. Y eso es muy importante porque consume un gran número de recursos. Pero hay más cosas. La deuda comercial, el Concello incumple también el objetivo de deuda. ¿Qué quiere decir esto para que entendamos todos? Bueno, pues que si antes pagaba bien a los proveedores, pagaba bien a las empresas que daban servicio al Concello, ahora paga tarde y paga mal. Y todos, y ya termino con datos, todos los indicadores económicos de esta legislatura, todos son peores que los que había al inicio de ella. Unos ejemplos muy cortitos. Por ejemplo, en el año 2010, la liquidez era de un 0,7%, ahora es de un 0,6%. El Ayuntamiento tiene menos disponibilidad de dinero que tenía hace 3 años. La solvencia, la capacidad de pagar, pues si era de un 3% hace 3 años, ahora es de un 2%. Tiene menos capacidad de pagar ahora que hace 3 años. El dato que ya le dije, la inversión por habitante, 215 euros hace 4 años, 45 euros el año pasado. El esfuerzo inversor, es decir, lo que invierte el Concello de Narón en su municipio, en sus vecinos, era de un 24% hace 4 años y es de un 6% el año pasado. De un 24% de inversión se ha pasado a un 6%. Y el superávit, es decir, los remanentes que hay en la caja, en la hucha del Concello, eran 200 euros antes y son 14 ahora. De 200 euros de remanente pasamos a 14. Y esto no son opiniones, estos son datos, y son datos además, datos contrastados por los propios servicios financieros del Concello. De forma que el alcalde debe decir la verdad a los vecinos, debe dejar de hacernos creer que estamos en un cuento de hadas, debe dejar de hacer creer a los naroneses que aquí no pasa nada. Pasa y mucho, porque están dejando el Concello sin recursos. Y como además son incapaces de entenderse con nadie, vemos difícil que esto pueda salir adelante, muy difícil. Bueno, señor Santiago, y hablando de entenderse con otras instituciones y hablando también de economía, ¿no? Porque el tema que le voy a plantear ahora pues tiene que ver con esas dos cosas, ¿no? Me refiero a ese gran proyecto de saneamiento de la ría de Ferrol. El alcalde anunciaba hace muy poquito esa intención de impugnar sobre todo los acuerdos que tienen que ver con las tasas que deberían pagar los vecinos de Narón por ese saneamiento. Parece que eso ha ido adelante, más allá de ese anuncio que hacía el alcalde. ¿Cómo valora el Partido Popular de Narón esta situación que se ha creado, ¿no? Yo le preguntaría al alcalde, ¿quiere usted saneamiento o no lo quiere? Dígalo claramente, si lo quiere o no lo quiere. ¿Quiere usted llegar a acuerdos para que el saneamiento sea una realidad o no lo quiere? ¿Quiere usted que los mariscadores de la Gándara, de Narón, puedan hacer su trabajo y ganarse la vida honradamente o no lo quiere? ¿Quiere usted, señor Blanco, que la ría esté limpia o no lo quiere? Porque recordemos que en el pleno en el que se votó el saneamiento, sus compañeros de gobierno, algunos votaron que no. El BNG votó que no. Y el PSOE se abstuvo. Y si nosotros, Partido Popular de Narón, no hubiéramos votado que sí, no habría saneamiento para Narón. Este saneamiento, recuerdo, ya se empezó hace unos 20 años con el gobierno popular en Madrid y se retomó de nuevo con el gobierno de Mariano Rajoy. Es una obra fundamental. Ferrol se va a conectar al saneamiento ya, en un mes aproximadamente. Sí. Narón va a tardar, mínimo 2015 o igual 2016. Y mire, yo quiero que se conecten ya. Y quiero que la basura que generamos se depure ya. Y si pueden conectarse hoy, que no sea mañana. Entonces, Ferrol, yo no voy a defender aquí a Ferrol ni mucho menos. Yo vengo a defender a Narón. Y la ría, y Narón y la ría forman parte del mismo conjunto. Bien, Narón decidió, mientras yo me conecte solamente saneamiento, voy a tener esta forma de gestión. Bien, que la hagan. Si a Narón no le va a afectar en absoluto. Cuando a Narón le corresponda conectarse para el año que viene o para el próximo, pues ya llegará a un acuerdo para gestionar esa estación depuradora.
Mientras tanto, que Ferrol haga lo que quiera, que a mí no me importa, a mí me importa Narón. Y me importa Narón y me importa y me preocupa mucho que el alcalde sea tan incapaz de relacionarse con los demás. Es decir, esta pataleta de niño pequeño que el otro día no fue a la mancomunidad porque estaba enfadado por lo de Ferrol. Señores, hay que hablar. Si es que los gobiernos no gobiernan para sí, gobiernan para sus vecinos. Y si el alcalde de Narón pensara en sus vecinos, pensara en el saneamiento, iría allí y hablaría con el alcalde de Ferrol. Nosotros le pedimos a Narón, siéntate, dialoga, habla, piensa en los vecinos, no hagas campaña electoral continuamente, que es lo que estamos viendo ahora. Hay elecciones dentro de 11 meses y ya ha empezado la campaña. Y uno de los argumentos, y ya lo adelanto aquí, que va a esgrimir Terra Galega en la campaña va a ser el victimismo. Nadie nos quiere, no nos hacen caso, no nos dan nada, por eso da buenos resultados electorales, pero da malos resultados para los vecinos. Por eso nosotros le decimos, piense en los vecinos de Narón, siéntese, hable y trabaje seriamente para que la ría saneada sea una realidad lo antes posible. Bueno, pues veremos qué sucede en estos próximos meses y ahí quiero acabar con esta entrevista, señor de Santiago, en esos próximos meses, ¿no? No queda ni un año para el próximo, para las próximas elecciones municipales. ¿Qué prioridades tiene el Partido Popular de Narón o qué prioridades ve el PP en Narón en estos meses, ¿no? Narón queda mucho por hacer, queda mucho porque no se ha hecho nada. En los últimos años no se ha hecho absolutamente nada. Y yo diría a los vecinos de Narón que nos estén viendo que piensen, ¿qué se ha hecho en estos años? ¿Qué importante obra se ha hecho en estos años? ¿Qué inversión se ha hecho en estos años? Yo se lo voy a decir, ninguna. Nuestra prioridad son, por un lado, seguir impulsando el centro de salud, es una necesidad y estamos trabajando y trabajaremos en ello y estaremos vigilantes también para que el grupo de gobierno no se haga el remolón y siga trabajando para que eso sea así. Seguiremos trabajando, como yo le decía hace un rato, para el saneamiento de la ría, para que sea una realidad lo antes posible, para que ni un día más se vierta basura a la ría. Y seguiremos trabajando para que los servicios municipales y para que, sobre todo aquellos básicos como es la educación, como es los servicios sociales, vayan adelante. Seguiremos trabajando para que el Concello cumpla sus compromisos e invierta en los colegios, como el caso del Ponte de Xubia, lo que tiene que invertir para que los niños de este colegio tengan, como mínimo, los mismos derechos que otros niños, para que no tengan que mojarse cuando llueve, que aquí en Galicia llueve mucho, en invierno, como bien sabe, y tengan sus derechos. Seguiremos trabajando para que el gobierno no crea que esto es Venezuela y puede hacer lo que quiera, como es repartir panfletos a la puerta de los colegios por funcionarios municipales. Seguiremos trabajando para que Narón, de una vez por todas, despierte, se hagan cosas y se beneficie a los naroneses. Bueno, pues veremos qué dan de sí estos meses que quedan para las elecciones. Miguel de Santiago, portavoz del Partido Popular en Narón, ha sido un placer tenerle aquí una vez más. Gracias. El placer es mío. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Como siempre, ya saben que también nos pueden seguir a través de la web en tvferrol.es, en directo y en diferido, a través de televisión a la carta. Volvemos el próximo día con más actualidad. Buenas tardes.